Hola, buenos días. Soy Héctor Santaella, profesor del Departamento de Derecho Administrativo del Externado de Colombia, y quiero hablar con ustedes sobre la avalancha normativa que estamos viendo en estos días con ocasión de la emergencia sanitaria del COVID-19. Eh, Cada día vemos cómo el presidente expide decretos con diferentes sentidos, con diferentes alcances. Las autoridades territoriales, a su vez, ejercen sus competencias. Los ministros hacen lo propio. Hay circulares de los organismos de control y todo ello, pues, hace necesario reflexionar respecto a cuál es el criterio que podría permitir ordenar o entender el relacionamiento de todas estas normas, porque sin duda no todas ellas son iguales. Con independencia de que el presidente expida un decreto para declarar el estado de emergencia o para modificar las normas tributarias o de procedimiento administrativo, o para designar a un ministro de Relaciones Exteriores ad hoc o de Cultura ad hoc, como lo vemos que está ocurriendo, que ha ocurrido recientemente, pues esas decisiones son naturalmente distintas, intrínsecamente diferentes. Su fuerza, su rango, su naturaleza jurídica es distinto, y todo ello, repito, nos invita a reflexionar sobre qué criterio podría ser útil para comprender lo que está sucediendo aquí con toda esta constelación de decisiones que estamos viendo emanadas de autoridades administrativas. Y el criterio no podría ser otro que el de la competencia. Dependiendo de qué competencia ejerza la autoridad administrativa en cada momento, vamos a poder entender el tipo de decisión que está adoptando. Vamos a poder conocer a ciencia cierta cuál es la naturaleza, cuál es el rango, cuál es la, el alcance de la potestad que se está ejerciendo en cada caso, y adicionalmente vamos a poder tener claro cuál es el tipo de control que procede respecto de esa determinación. Es el juez constitucional, es el contencioso administrativo en ejercicio del control automático de legalidad que prevé el CEPACA y la ley estatutaria de estados de excepción, o es el control contencioso ordinario rogado que se ejerce de manera habitual sobre los actos de la administración. Y teniendo en cuenta ese criterio, creo que podríamos ordenar un poco esa avalancha de normas y decisiones administrativas que estamos viendo, y podríamos establecer una tipología como la que se plantea aquí en esta diapositiva que les comparto. Habría naturalmente que entender que una primera modalidad de esas decisiones, y las que tienen el más alto rango y fuerza, son los decretos legislativos emanados del presidente, sí, pero con fuerza y con rango de ley, en virtud del estado de emergencia declarado, en este caso por medio del decreto 417 de 2020, que faculta al presidente para adoptar medidas con fuerza y con alcance de ley. Luego, todas aquellas decisiones que supongan la modificación, la derogación, la suspensión de normas legales o la creación, la innovación del ordenamiento jurídico en un asunto que tiene fuerza, que tiene reserva de ley, supondrá siempre la adopción de un decreto legislativo como los que hemos visto se han expedido estas semanas en materia tributaria, en materia de procedimiento administrativo, de servicios públicos domiciliarios, de servicio público de transporte, de presupuesto, de ayudas que brinda el Estado a las familias menos favorecidas. Todos estos temas que hemos visto que van saliendo día a día en ejercicio de esas facultades extraordinarias que derivan de la declaración del estado de excepción, de conformidad con lo establecido por el artículo 215 de la Constitución. La puesta en funcionamiento de esas medidas, la reglamentación, el desarrollo de esos decretos legislativos por parte de las autoridades administrativas dará lugar a un segundo tipo de reglamentos que, según la ley estatutaria de estados de excepción, podrían catalogarse como medidas administrativas generales extraordinarias, que tendrán un régimen singular en tanto que van a ser objeto del control automático de legalidad previsto por el CEPACA. Entonces, esa sería una segunda tipología de medidas, todas aquellas orientadas al desarrollo, a la reglamentación, a la implementación de las decisiones contenidas en los decretos legislativos adoptados por el presidente. Una tercera
modalidad de reglamentos que podemos ver en estos días son los decretos reglamentarios ordinarios, emanados del ejercicio de una facultad ordinaria que la Constitución le reconoce al presidente, artículo 189.11, y que bien pueden ser útiles en esta coyuntura. Y lo hemos visto de manera reciente. Puede ocurrir que se estime procedente modificar un decreto reglamentario de una ley. Ha ocurrido en materia ambiental, se reformó recientemente el decreto 1076 de 2015 para establecer unas reglas más flexibles en materia de concesiones de agua, o el decreto 1071 en materia de agricultura en relación para dejar sin efectos unas normas sobre precios de insumos agrícolas. Entonces allí no se ejerce una facultad extraordinaria, se ejercen facultades que la Constitución le reconoce al presidente en todo momento, solo que su ejercicio está orientado a dar respuesta a esta coyuntura que estamos viviendo. Y algo similar ocurre cuando el presidente ejerce la competencia que la Constitución le reconoce para el desarrollo de las leyes marco. El artículo 150, numeral 19 de la Constitución establece una lista de temas en los cuales el legislador únicamente puede establecer objetivos y criterios generales para su reglamentación por el Ejecutivo. El 189, numeral 25 de la Constitución señala esas materias y reconoce esa competencia del presidente, y vemos que eso ha ocurrido también aquí en relación con la flexibilización de ciertos procedimientos en materia aduanera y la modificación de ciertos aranceles. Recientemente el decreto 463 de 2020 modificó aranceles de productos, insumos, equipos médicos o necesarios para la prestación del servicio de saneamiento básico, y entonces allí también encontramos que se verifica ese supuesto. Se ejercita una potestad ordinaria con miras a atender esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Y también sucede lo mismo cuando vemos que el presidente hace uso de las facultades que le reconocen la Constitución y la ley en tanto que primera autoridad de policía de la nación. Y entonces vemos que cuando el presidente decreta el cierre de las fronteras o establece por medio del decreto 420 de 2020 que sus decisiones se apliquen de manera preferente respecto de la de alcaldes o gobernadores, allí lo que observamos es que está ejerciendo facultades que le reconoce nuestro sistema normativo de manera normal, de manera ordinaria, al presidente de la República. Lo mismo que ejercen facultades ordinarias las autoridades territoriales cuando adoptan medidas como la que hemos visto que adoptó, cuando decretan el toque de queda, o cuando, como sucedió en Bogotá con el decreto 090 de 2020, se establecen reglas para el simulacro de cuarentena. Pues allí se está actuando en ejercicio de potestades que la Constitución y la ley reconocen a las autoridades administrativas en tanto que autoridades de policía. Adicionalmente, y ya supeditándose a los decretos legislativos, a las medidas administrativas generales extraordinarias, a los decretos reglamentarios o a los decretos de desarrollo de leyes marco, encontraremos decretos reglamentarios de segundo y tercer orden, las resoluciones que expiden los ministerios o ciertas autoridades administrativas con apego a esa jerarquía normativa, así como las circulares que hemos visto que empiezan a emanar también para dar instrucciones, para interpretar ciertas normas, o para brindar cierta información en relación a cómo gestionar esta crisis, pues todo esto también es parte de ese salud normativo y estaría entonces claramente subordinado a esa jerarquía. No podrían invadir naturalmente las competencias que se reconocen a los entes territoriales cuando actúan como autoridades de policía, como tampoco lo podrían hacer las autoridades administrativas que ejercen funciones de policía sectorial, como por ejemplo las sanitarias, que tienen un ámbito muy acotado y aplican normas sanitarias que buscan simplemente permitir resolver esta situación de emergencia, pero que se pueden aplicar en cualquier tiempo siempre que se hayan activado entonces los protocolos de emergencia, de riesgo, que hacen posible el ejercicio de facultades como la imposición de medidas especiales, como lo veíamos hace poco con la cuarentena que se decretó para los viajeros de la China, de España, de Italia. Estas son medidas administrativas especiales. ¿Qué
podemos concluir de todo esto? Sin duda, analizar este panorama resulta muy interesante porque lo que nos evidencia es la amplitud, la riqueza y naturalmente la importancia de las potestades normativas que tiene la administración, tanto en condiciones de normalidad, como lo podemos verificar día a día. Es creciente la importancia que tienen los reglamentos de nuestro sistema jurídico y, por supuesto, estas condiciones de anormalidad tan solo nos permiten verificar esa situación. De manera que ojalá que pronto salgamos de esto, podamos reflexionar sobre toda esta situación y todas estas medidas que se han venido adoptando con más tranquilidad. Eh, y ojalá naturalmente que esta charla larga, se excedió de los tiempos previstos, sea clara y sea útil para comprender mejor lo que está sucediendo en nuestro país en estos días. Muchas gracias.